una práctica que viene mucho también del judaísmo hacia el cristianismo. Los paganos, aquellos que eran inconversos, que no eran del pueblo de Dios, que no eran del pueblo judío, practicaban el ayuno. No creían en Dios, pero practicaban el ayuno. Y es interesante porque ellos lo practicaban, mis hermanos, porque ellos creían que los demonios podían meterse al cuerpo de las personas por medio del ayuno. Entonces, cuando había como esos temores de que hay demonios, de que hay espíritus chocarreros, la gente se ponía a ayunar porque creían que por medio del alimento se podía introducir a sus cuerpos y entonces se endemoniaban. Entonces ahí tenías a todo mundo ayunando. No creían en Dios, pero sí creían en los demonios. Hoy en día pasa muy parecido. Mucha gente no cree en Dios, pero no les hables de algo de terror porque ahí sí rápido lo creen. Otra parte o otro ejemplo del tema del ayuno, la mayoría de las religiones, mis hermanos, y sectas orientales son caracterizadas por el ayuno como parte de su doctrina. Algunos hacen ayunos extremos de largos periodos. Lo hacen por un tema de misticismo, un tema de revelación, un tema de control de la carne. Los budistas, por ejemplo, la religión de los budistas tiene mucho este dogma de ayunar. Aunque se cree que Buda jamás ayunó, los seguidores de Buda practican comúnmente el tema del ayuno y es una práctica muy común en las religiones y sectas orientales. Casi si usted evalúa todas esas sectas orientales, muchas practican y van a practicar el ayuno. Hoy en día, mucha gente, sea religiosamente o fuera de la religión, pagano, creyente o no, practican el ayuno, como que el ayuno se ha puesto de moda. ¿Ha visto usted los videos del ayuno? ¿Por qué? Por la dieta famosa. Queremos estar en línea y por ahí nos llega un video en internet que dice ayunos intermitentes. Y ahí andamos intentando la dieta del ayuno intermitente. Pero no es por un tema religioso, sino más bien porque la gente, está muy de moda que la gente busque el tema del ayuno por un tema físico, para mejorar la salud, para bajar de peso o para mejorar la piel, infinidad de cosas que hay en internet acerca del ayuno. Mis hermanos, la Biblia, sorpréndase, no dice nada en cuanto a un ayuno que tenga un beneficio físico. No estoy diciendo que si no lo dice la Biblia como tal no sea beneficioso. Si usted está haciendo el ayuno intermitente para ponerse fit y le está sirviendo, sígale. Pero la Biblia no habla acerca del ayuno como un tema físico, ni tampoco como un tema de misticismo como lo practicaban estas religiones en el Oriente. Tampoco la Biblia habla, mis hermanos, en el tema del ayuno como si en sí mismo el ayuno tuviera poder para obtener algo, que es como se ve hoy, por ejemplo, en la religión católica. Y esa es la influencia que ha llegado dentro del cristianismo, de estas iglesias carismáticas, el tema del ayuno. Ayuna para obtener, y entonces yo quiero algo, yo deseo algo, y entonces voy y ayuno, porque pienso que el ayuno me va a dar poder para obtener algo, como si eso lo estuviera intercambiando con Dios. Señor, voy a ayunar y tú me das esto o me das lo otro. Y al final del día traemos el switch, los que venimos de la iglesia tradicional, de que tenemos que hacer algo para ganar el favor de Dios. Por eso se rezaba, por eso se hacían penitencias, por eso se iban muchos de rodillas a la Villa de Guadalupe. Ahora sí nadie, todos están así como, nadie hizo nunca eso. Las famosas penitencias, las mandas. ¿Por qué? Porque se creía que en el acto yo podía obtener el favor de Dios. Hace unos minutos les platicaba a los hermanos que están recibiendo la clase de bautismo que ahí donde me ve y yo cada Semana Santa salía encapuchado en la procesión del silencio. Si usted me preguntaba para qué o de qué sirve, nunca supe. Pero ahí iba yo con mi conote que no veía nada, marche y marche, con cadenas en los pies, y si lo hacías descalzo, dijo uno, más mejor.
te contaba más, no, pues rápido, me quitaba yo las chanclas y ahí vamos caminando. Y si más te dolían las piedras, pues más ganancia para el favor de Dios. Entonces traemos eso en la mente y luego llegamos al cristianismo y aunque la Biblia nos dice claramente no es por obras para que nadie se gloríe, vamos a ayunar para obtener, vamos a ayunar para cambiarle a Dios el ayuno por el favor. Y mis hermanos, eso la Biblia no lo dice, no habla que sea de eso el ayuno. La Biblia sí habla del ayuno, mis hermanos. De hecho, registra que muchos creyentes fieles ayunaban. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está el ejemplo de Moisés, de Samuel, de Ana, de David, de Elías, de Esdras, de Nehemías, de Esther, de Daniel y muchos otros más que practicaron el ayuno. En el Nuevo Testamento no es la excepción. Ana, Juan el Bautista, los discípulos, el mismo Señor Jesucristo practicaba el ayuno. Y el apóstol Pablo también hay muestras en la Biblia de que practicó el ayuno. Dentro de la primera iglesia, hombres referentes en el cristianismo como Lutero, como Calvino, como Wesley y muchos más practicaron el ayuno. Ahora, ¿qué es lo interesante, mis hermanos? Que cuando vamos a la Biblia, porque empiezas a evaluar, dices, a ver, el paganismo lo practica, las religiones orientales lo practican, el ateo, el que dice no sé ni en cuenta ni me interesa, lo practica, y luego los santos hombres de Dios también lo practicaron. Entonces debe de ser un tema que la Biblia dice tienes que ayunar. Sin embargo, tú vas a la Biblia y ¿qué crees? No dice como tal la Biblia que es un mandamiento ayunar. El único indicio de parte de Dios que manda al pueblo a ayunar está en Levítico capítulo 23 versículo 27, cuando se hacen los estatutos de las fiestas solemnes. Levítico capítulo 23 versículo 27. Eran las fiestas famosas del Yom Kippur o del Día del Perdón y del Arrepentimiento. Mira lo que dice el versículo 27. Si lo tienes en la Reina Valera, tenlo ahí. Yo lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. ¿Lo tienes por ahí? Quiero que compares cómo dice la Reina Valera. Dios habla hoy, dice, el día 10 del mismo mes séptimo será el día del perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno y quemar una ofrenda en honor al Señor. La Reina Valera dice, es un día donde tienes que afligir tu alma. Esa palabra era una expresión hebrea que significaba no comer o no incluir comida. Eso era afligir el alma. Cuando le decían a los judíos, vamos a afligir el alma, ellos entendían que les estaban hablando del ayuno. Y ese día, mis hermanos, que Dios es el único mandamiento que está en la Biblia donde Dios manda al pueblo a ayunar. Era el día de las fiestas solemnes, el día del perdón y del arrepentimiento. Era un día donde todos ofrecían, niños, adultos, todo el pueblo de Dios se ofrecía holocausto, no se trabajaba, se ofrecía ayuno. Y es el único mandamiento bíblico, mis hermanos, para el pueblo judío en un día donde Dios manda a su pueblo a ayunar. De ahí en fuera no hay otro mandamiento que Dios, la Biblia diga, es un mandamiento que ayunes o es obligatorio que ayunes. Entonces este mandamiento fue para una fecha en específico, para una fiesta en específico y para un pueblo en específico. No podemos nosotros tomar algo que fue dado a los judíos y decir, esto es para nosotros. Eso sería sacar de contexto el verso. Entonces, si no es un mandamiento, mis hermanos, podemos concluir que el ayuno es un acto totalmente voluntario. No como un mandamiento espiritual que tenemos que hacer como si en sí mismo, reitero, tuviera poder para hacer cosas. No es un mandamiento, sino que la misma situación que tú estás viviendo te va a llevar a ayunar. No es algo que yo te pueda decir bíblicamente, mira, cuando pase esto, otro, tú tienes que ayunar. No, el tema del ayuno es algo voluntario, es algo que viene de adentro, que tu espíritu te va a decir, es momento de ayunar. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante para que se aclare. Pero lo que quiero que quede claro, mis hermanos, es que es un tema de voluntad, es un tema opcional, es un tema que
que la Biblia no nos manda como si fuera un mandamiento, como si fuera algo que Dios promete. Si ayunas, te voy a bendecir, porque es como lo vemos. Y ese es el punto. La Biblia es clara cuando dice no, o sea, Dios nunca nos dice ayuna y yo te voy a dar. Entonces tenemos que quitarnos ese pensamiento de ayunar para obtener. Entonces, si no es un mandamiento, ¿para qué me sirve y cómo debo de ayunar? Si no es algo que Dios manda estrictamente, ¿para qué me sirve y cómo debo de ayunar? Porque vemos que es una práctica que hacía hasta el Señor Jesús. Entonces algo importante debe de tener el ayuno. Pero entonces, ¿para qué me sirve si no es un mandamiento? Bueno, antes de llegar al para qué me sirve o por qué, vamos a ver para qué no me sirve y las malas prácticas que hoy hacemos y que en los tiempos de Jesús también lo hacían. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, un ayuno incorrecto. Y aquí vamos a entrar al texto que estamos estudiando, un ayuno incorrecto, las malas praxis. Versículo 16, palabras de Jesús corrigiendo la manera de ayunar de los religiosos. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. Esta palabra demudar es transformar, como ponerte una máscara, como maquillarte. Demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Observa que el Señor Jesús comienza diciendo cuando ayunéis. Si bien no es un mandamiento, el Señor Jesús da por sentado que la iglesia, ¿qué? Va a ayunar tarde o temprano. Cuando ayunes, entonces considera lo siguiente. O sea, está diciendo Jesús, no es un mandamiento, pero es algo que como hijo de Dios, como cristiano, es una práctica que todos deben de tener. Él da por sentado, la Biblia da por sentado que si nosotros somos hijos de Dios, ayunamos. Y yo casi si digo, levante la mano el que alguna vez ha ayunado por cuestiones bíblicas, sí, porque a lo mejor me dice, hermano, vengo en ayunas, sí, pero porque no se levantó temprano a hacerse desayunar, no porque ande espiritualmente bien. A lo mejor son pocos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús dice, cuando te toque hacerlo, y menciona la palabra que ayunar. Esa palabra ayunar es la palabra en el original nesteia que significa literalmente no comer, abstenerse de alimentos. Esta palabra ayunar significa abstenerse de alimentos. Ayunar significa no comer. Repitan conmigo, no comer. Repitan conmigo de este lado, no comer. Ya estoy como los carismáticos, ¿verdad? Digan conmigo cielo, cielo, digan conmigo y todo quieren que... No, quiero hacer énfasis en esta palabra, mis hermanos, para que no se nos olvide, porque hoy se ha inventado tanta tontera acerca del ayuno, influenciados por estos movimientos que no tienen nada que ver con la Biblia. Y ahí andamos nosotros ayunando. Voy a ayunar Netflix. Voy a ayunar salir a pasear porque eso me gusta. Voy a ayunar coca. Voy a ayunar juegos de video. Voy a ayunar celular. Voy a ayunar chisme. Porque como todo eso me gusta, es como que le estoy sacrificando a Dios lo que a mí me gusta para al final obtener una recompensa. Y regresamos al punto original. ¿Se fijan? O sea, como que algo que me duele, algo que de verdad me guste, lo voy a quitar un tiempo y va a ser un ayuno que como si le estuviera ofreciendo ofrenda de sacrificio al Señor para obtener algo de Él. Mis hermanos, si todo esto que a veces hacemos, voy a ayunar celular, si todo esto te quita tu comunión con Dios o te quita tiempo que podrías estar pasando con Dios, bueno, hazlo, pero no lo hagas una semana, un mes, ya quítalo de por vida. No puede haber nada que te esté estorbando para tu comunión con Dios. ¿Soy claro? Sin embargo, mis hermanos, eso es una práctica, pero no tiene nada que ver con el ayuno bíblico. Cuando yo hago esto, no estoy ayunando. ¿Estoy claro? No voy a ver la televisión una semana. Ayuno, te ofrezco el ayuno al Señor. No, eso no es ayuno, no estoy ayunando. Porque el ayuno tiene que ver específicamente con privarse de los alimentos. Y el objetivo que hay detrás de eso, muy diferente al que le damos cuando le ofrecemos algo que nos gusta para obtener algo de parte de Dios. ¿Sí? Entre los judíos, mis hermanos, había dos
dos extremos acerca del ayuno. Había dos extremos acerca del ayuno, una vez aclarado acerca de qué significa. Había un grupo de judíos, mis hermanos, de fariseos, que decían, el ayunar es del Satanás. Eso es muy malo. Y su principio era que ellos decían, el alimento es algo sagrado, es un regalo hermoso de Dios. Y ¿saben qué? Cuando yo estaba estudiando eso, cuando leí eso, dije, sí, es verdad. El alimento, mis hermanos, es un regalo, es algo sagrado, es algo hermoso que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Pues yo me puse a pensar en toda la diversa gama de sabores que Dios les ha puesto a los alimentos. El mango, cuando tú abres un mango, el sabor, una fruta, un buen pedazo de carne. Mira, ya están unos babeando así con... Y luego nos da papilas gustativas para conocer toda la gama de sabores que Él hizo en la creación. Hace poco me regalaron una fruta, no sé qué era, jamás la había probado. Es un sabor diferente que jamás dije, tantos sabores que en nuestra vida desconocemos. Pero Dios pudo haber hecho un solo sabor y una sola comida, ¿sí o no? Órale, maná para todos. Y sin papilas gustativas para que no se estén quejando. Y poder vivir con eso. Pero Dios le plació darnos sabores, darnos gusto para gozarnos y deleitarnos en los alimentos. Entonces cuando yo leí a estos hombres dije, amén, yo estoy con ustedes de este grupo extremo que decía que ayunar estaba mal. Sin embargo, estas personas, mis hermanos, este grupo extremista en el tema del ayuno, decían que aquella persona que se privaba de un buen alimento iba a dar cuentas el día del juicio delante del Señor. Y ahí como que dije, pues no creo. Entonces ellos, como decían, daremos cuentas si yo me privo de un alimento, si me llevan y me sirven un pedazo de carne buena, preparada, un cirlón, y no me lo como, porque entonces voy a dar cuentas por eso que estoy rechazando de parte de Dios. Esa era la creencia de estos hombres. Y fue una creencia que entró tanto a la cultura romana, mis hermanos, que los romanos decían, yo estoy de acuerdo con ellos. Hacían banquetes desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Y come, y come, y come, y come, y come, porque decían, es algo sagrado. Esa cultura algunos todavía la tienen en la actualidad. ¿Y cómo le hacían para comer tantas horas? Dice la historia, mis hermanos, que vomitaban para volver a comer. Estaban anoréxicos y tenían falta de memoria, ¿verdad? Se les olvidaba que ya habían comido como unos. Entonces, era el extremo, mis hermanos. El otro extremo, que era la mayoría, era este grupo al que Jesús está corrigiendo, que veían el tema del ayuno, mis hermanos, como hoy se ve en nuestros días, algo para obtener un beneficio, algo para obtener algo personal. Eran los religiosos de la época, los fariseos, los escribas. Habían sacado de contexto el tema del ayuno, habían adulterado la palabra, y el ayuno se había convertido para ellos en un tema de un ritual, en un tema de una tradición. Ya no lo hacían, ya ni sabían el significado del ayuno, como les decía hace un momento. ¿Por qué ayunas? Pues quién sabe, pero yo lo hago, y se sentían orgullosos de eso. Ya era pura religiosidad. En Lucas capítulo 18, si me acompañas en tu Biblia, hay una historia de una oración de uno de estos publicanos, de estos fariseos, perdón. Y quiero que veas cómo oraba. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mira la religiosidad que se cargaban. Habían perdido completamente el objetivo de Dios. No soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano.
Yo creo que Dios decía, wow, qué hermoso hijo tengo, porque ayuna 2 veces a la semana y diezma además. Mis hermanos habían perdido el contexto de lo que significaba el ayuno e incluso el diezmo. Y estos hombres lo hacían para llamar la atención, para verse muy espirituales. Estos hombres ayunaban 2 veces a la semana, ya como tradición. Hoy es martes, nos toca ayunar. Hoy es jueves, nos toca ayunar. Ya era, no sabían ni por qué, pero ellos ayunaban, se sentían orgullosos de esto y era parte de su religión y de su dogma. Mis hermanos, lo interesante es que estos 2 días que ayunaban, ellos escogieron los días que dentro del pueblo judío se hacía el mercader. Ahí no tenían todavía ni Bodega Aurrerá, ni Walmart. Entonces, 2 días a la semana se ponían todos los puestos, el mercadito de la colonia. Se ponían a hacer sus ventas y bajaban, las ciudades se abarrotaban, los pueblos salían porque era el día que hacían el mandado. 2 veces a la semana se hacía esta práctica. Mis hermanos, pues eran esos mismos días que estos fariseos decían, yo voy a ayunar el día de mercado. Y se ponían en las esquinas, ¿para qué? Porque como había mucha gente, para que los vieran que estaban ayunando, que eran muy espirituales. Y entonces no se bañaban, hasta se maquillaban para verse más pálidos, todos despeinados, se ponían ropas viejas, rotas, y todavía se echaban tierra en la cabeza y ceniza, y se ponían ahí en la esquina. Oye, y ese, no, está ayunando, qué espiritual es, y el otro con su cara de aflicción, porque el tema de la espiritualidad era muy bien vista en la cultura judía. Entonces estos hombres se sentían que estaban a un paso de Dios porque estaban haciendo esta práctica. Y lo que el Señor Jesús precisamente les está diciendo, cuando tú ayunes, la corrección que hace, no seas como estos auteros, como los hipócritas. Mira cómo les llama. Hipócritas eran actores, viene de la palabra actuar, de ponerte una máscara para actuar. No sean como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, maquillan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa que ellos tenían? Pues que la gente los saluda, el ego. Oye, qué espiritual eres. Qué bueno, yo quisiera ser como tú, porque mírate. Y entonces esa era su recompensa, la adulación de los demás. Dice el Señor Jesús, ya tienen su recompensa, porque todos los adulan y ellos se sienten muy bien. Pero es hipocresía. Al final del día se les ha olvidado que el ayuno es un término o un tema interno. El exterior, un ayuno nada más con el exterior para obtener favor de la gente, eso es hipocresía, dijo el Señor Jesús. Entonces, con todo este panorama, mis hermanos, vamos a ver algunos enunciados de un ayuno incorrecto. Y ahí tú tienes que decir, ya no lo voy a volver a hacer, ayuno incorrecto. Hay una lista por ahí, no sé si la tienes, creo que es la siguiente diapositiva, de lo que es un ayuno incorrecto. Nada más para que nos quede así como más clarito, ahí está. Un ayuno incorrecto, mi hermano, es agregarle o quitarle cosas que Dios no mandó, como añadir actividades. Esto que te decía acerca de añadirle, voy a quitar el Netflix, estoy quitándole cosas que la Biblia no dice. Es un ayuno incorrecto, no estoy ayunando correctamente. Voy a ayunar televisión, eso no es un ayuno. Es una buena práctica para no distraernos de cosas más importantes, pero no estás ayunando. Mis hermanos, hacerlo como mandamiento, ritual o tradición es un ayuno incorrecto. Si estoy ayunando y no sé ni por qué, sino por una tradición o por un mandamiento que alguien me dijo que tenía que ayunar, es un ayuno totalmente incorrecto. Ayunar para ser vistos por los religiosos. Estoy ayunando para que los demás me vean. Y aquí yo le añadiría a todo el servicio que hacemos. Si yo sirvo a Dios para ser visto por el hombre, pues es un servicio incorrecto. Delante de Dios no es así. Y de una vez les comento para que si estás sirviendo así digas, no, yo ya no sirvo. Dice la palabra de Dios que el día que lleguemos delante de Dios va a probar nuestras obras como por fuego. O sea, va a decir, a ver,
Juanito, usted iba a las misiones cada domingo. Qué espiritual era. Deje paso esa prueba por el fuego. Y ahí se va a ver si realmente lo hacía de corazón o mi interés era un interés personal, o para quedar bien con el pastor, o para quedar bien con, o porque ya no aguantaba a mi esposa en la casa y por eso me iba a la misión. Pues no nos va a contar, mis hermanos, las pruebas van a ser pasadas por fuego. Y Dios va a decir, la que no tenía un interés de darle la gloria a Dios, va a ser quemada esa obra, no va a contar. Y la obra, que sí sea de corazón, recibirá su galardón en el reino de los cielos. O sea, servir, mis hermanos, si tú no sirves, te la paso por la misma ofrenda, dijo uno. Va a haber galardones para los siervos, para los que se desgastaron, para los que se santificaron, para los que sirvieron a Dios. Porque a veces es muy fácil decir, yo no hago nada, yo aquí disfruto, para no meterme en problemas. Bueno, hay galardones, mis hermanos, y será pasado por fuego esas obras. Entonces, no por tradición, mis hermanos, no para ser vistos, es el ayuno. Y finalmente, el ayuno no nos sirve para obtener algo de Dios. Yo quiero un carro, déjame ayuno. No, es un ayuno incorrecto. Ahora vámonos más espirituales. Yo quiero que alguien se sane. ¿Será correcto o incorrecto? Correcto. Sí es bueno ayunar para que alguien se sane, pero no porque ayune se va a sanar. ¿Soy claro? No es un intercambio. El ayuno no nos sirve para obtener el favor de Dios. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, tenía que decir todo esto, mis hermanos, para llegar al punto principal. Y este es nuestro último encabezado. Ok, ya entendimos el panorama general, el panorama bíblico del ayuno. Y ya vimos las malas prácticas que a veces nosotros pensábamos o hacíamos igual que los fariseos. Pero si esto está mal, entonces, y si no es un mandamiento, entonces ¿para qué ayunamos? O es bueno ayunar, o vamos a ayunar o no, o ya no entendí nada. Bueno, vamos a ver un ayuno apropiado, que es una práctica al final que sí la Biblia da por sentado que nosotros vamos a llevar a cabo. Versículo 17 de nuestro texto a estudiar. El ayuno apropiado, y eso es nuestro tercer encabezado. Dice la palabra de Dios, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Ahora viene la instrucción, mis hermanos, de un correcto ayuno. ¿Cómo debemos de ayunar? Mira, la Biblia al no decir cómo se ayuna, porque ahí en Levítico, cuando es el mandamiento, dice ayuna un día. El tema, mis hermanos, con el mandamiento de Levítico del ayuno, es que ese era un mandamiento para los judíos uno. Era el día de la expiación. El punto para nosotros es que la expiación se cumplió cuando Cristo murió y resucitó. ¿Soy claro? O sea, para nosotros no aplica esa ley, porque esa ley nada más apuntaba, estaba diciendo lo que iba a hacer Cristo años después, y eso Cristo ya lo hizo. Entonces ya no aplica para nosotros porque ya fuimos expiados por el pecado por medio de Cristo. Ellos ayunaban y ofrecían ofrendas, figuras de lo que vendría a ser Cristo años después. Entonces, si no hay una manera bíblica que nos dice así pasó 1, pasó 2 y pasó 3, de cómo ayunar, cómo podemos ayunar o cuál es la referencia. Mis hermanos, vamos a ver unos ejemplos de cuándo es apropiado ayunar. ¿Cuándo es apropiado ayunar? Para darnos unas ideas. Les voy a mencionar algunas. Hay mucho más en la Biblia que por tiempo no los vamos a ver, pero tú puedes buscar en la Biblia cuándo es apropiado ayunar. No es una ley. No porque David lo haya hecho, yo también lo tengo que hacer así. Es que Daniel ayunó, yo también lo voy a hacer igual. No, mis hermanos, no es una ley. De hecho, yo sacar algo que hizo alguien para hacerlo un dogma es una incorrecta interpretación de la Biblia. ¿Soy claro? ¿Por qué? Porque entonces a Abraham le pidieron que sacrificara a Isaac
y cómo esa historia no la tomo como dogma. Lo que sí me gusta, eso sí, hay que hacerlo así. Y lo que está difícil, pues no ninguna de las dos. Pero nos sirve como enseñanza de aplicación. Entonces quiero darte algunos ejemplos. En primer lugar, el ayuno es apropiado, mis hermanos, en tiempos de luto, necesidad incontenible espiritual o ansiedad. Los que padecen ansiedad, otra vez lo voy a volver a leer. El ayuno es apropiado en tiempos de luto, necesidad incontenible espiritual o ansiedad. Reitero, esto no es una ley, hermanos. Cada que estés en luto, cada que estés en ansiedad, cada que tengas una necesidad espiritual, tienes que ayunar. No, pero es apropiado según la Biblia. Vamos a Mateo 9:14. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mis hermanos, esta palabra luto es la palabra peteo, que se traduce como estar triste, lamentarse o estar en duelo. ¿Alguna vez has estado triste? ¿Te has lamentado? ¿Has estado en duelo? Por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias. Esto puede venir, mis hermanos, por ejemplo, de una separación, un divorcio, la aflicción de un hijo inconverso que anda en pecado, un desempleo, te despiden de la noche a la mañana, no te avisan. ¿Qué vamos a hacer en la casa? Hay aflicción en eso. La muerte de un ser querido, ¿habrá aflicción en eso? Claro que sí, hay aflicción en eso. Y ahí podemos decir, es bueno ayunar. Es apropiado hacer ayuno en esos periodos de luto, por ejemplo. Hay quien en el luto no sabe cómo vivir su luto, nada más siente una aflicción en el corazón, pero no sabe cómo llevarlo a cabo. Bueno, la recomendación bíblica es ayuna. Y podemos pensar en David, por ejemplo. David ayunó antes del luto. David ayunó por su hijo. Y una vez que muere, él se paró, se levantó, se bañó y dijo: ya no voy a ayunar. Pues sí, nada más que no todos somos David. No todos tenemos el corazón de David, ni la fuerza de David, ni el conocimiento de David. Hay quien tenemos que llorar, hay quien tenemos que vivir nuestro luto. Y es propicio, es bueno, mis hermanos, el ayuno en estos tiempos de duelo, en estos tiempos de sufrimiento. Cuando estamos dolidos. Por eso a Jesús le dicen: oye, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y dice el Señor: ¿cómo van a ayunar si estamos de fiesta? El ayuno es para los días de tristeza. ¿Y por qué están de fiesta? Porque estamos de bodas, el esposo está con la esposa. Amén. ¿Cómo vamos a ayunar? Va a haber tiempo donde van a tener que ayunar, porque el esposo les será quitado. Mis hermanos, hoy es ese tiempo. Hoy es ese tiempo del que habla Jesús ahí. Vendrá tiempo cuando tendréis que ayunar. Hoy Jesús no está físicamente con nosotros. No estamos de fiesta, lo estaremos cuando Él venga o cuando nos llame a su presencia. Hoy no, hoy hay aflicciones en nuestra vida. Y es a lo que se refería Jesús: mientras yo esté no hay necesidad de ayunar, porque eso es para días de tristeza. Acompañar ese ayuno, pero habrá tiempo para eso. Hoy es ese tiempo. En tiempos especiales de prueba, de sufrimiento, de lucha, necesitamos un abrazo fuerte de Dios. ¿Te has sentido triste que necesitas? Dice: Señor, quisiera, ¿cómo no bajas y me abrazas? Necesito sentirte, Señor. ¿Has estado en esos momentos de desesperación? Dice la palabra de Dios, es bueno ayunar en ese momento. Otro ejemplo o otro enunciado que nos impulsa, nos da una idea del ayuno. El ayuno es apropiado cuando estamos en peligro o en temor. El ayuno es apropiado cuando estamos en peligro o en temor. El rey Josafat, cuando fueron amenazados por los moabitas y los amonitas, amenazaron la ciudad. Mira lo que dice en 2 de Crónicas 23. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová
e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Humanamente, el pueblo de Israel era imposible que vencieran a los amonitas. Los habían amenazado, era como haberles dado su sentencia de muerte. Van a morir, no tenían nada como defenderse, los superaban en número, los superaban en ejército, iban a morir, tenían un temor de muerte. ¿A cuántos los han intentado extorsionar aquí? No levante su mano. Pero ¿cómo se siente cuando te llaman y te dicen, tengo tus datos, tengo los datos de tus hijos? Y a veces, el 90% de las veces es puro extorsión. Pero ¿cómo nos hace sentir? O cuando nos roban en la calle, o cuando estamos en un peligro. Bueno, estos hombres estaban en ese peligro de muerte. ¿Y qué hizo Josafat con el pueblo? Todos a ayunar. En una situación de peligro es apropiado ayunar. Y ejemplos de estos hay infinidad en la Biblia. La reina Esther, sus criadas y el pueblo ayunaron 3 días completos antes de que ella fuera delante del rey por los planes que tenía Amán con ellos. Esdras publicó ayuno porque cuando salieron del exilio de Babilonia tenían que pasar por las ciudades que los querían matar. Y dijo Esdras, antes de irnos, vamos a ayunar. Y ejemplos de estos hay cientos en la Biblia. Cuando estaba enfermo el hijo de David, que tuvo en adulterio, ¿qué hizo David al ver a su hijo enfermo y con ese dolor y esa preocupación? Se puso a ayunar y a orar. Entonces, en momentos de peligro, en momentos de dolor, en momentos de que no sabemos qué hacer, cuando la situación nos ha superado, es un buen momento para ayunar, para tomarnos fuertemente de la mano de Dios y decirle, Señor, yo no sé qué voy a hacer con este asunto, esto me superó, pero me voy a tomar de tu mano. Ahí es bueno y apropiado ayunar. Tercer lugar, el ayuno es apropiado para buscar arrepentimiento por el perdón o en medio de una lucha espiritual. El ayuno es apropiado para buscar arrepentimiento por el pecado o en medio de una lucha espiritual. Ojo, no ayuno como penitencia. Ay, Señor, pequé, te ofrezco el ayuno como para pagarte ahí en abonitos mi pecado. No, mis hermanos. Eso es penitencia del switch que traemos anteriormente. ¿Soy claro? No, el ayuno no es para recibir el perdón de Dios. No es una ofrenda que yo le puedo ofrecer al Señor. No de esa manera. Sino para menguar la carne y pueda venir en arrepentimiento. Cuando los habitantes de Nínive escucharon la predicación de Jonás, Dios manda a Jonás a Nínive y diles, ve, predícales que se arrepientan. Creyeron tanto en la palabra de Dios. ¿Sabes qué hizo el rey? Todos a ayunar. Grandes, pequeños, animales. Bueno, ni agua les dio. Dijo, todos en ayuno. Porque por ahí a lo mejor alguno no se ha arrepentido. Y el ayuno le va a ayudar a matar la carne, a vencer la carne. Dice en Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Fíjate cómo Jonás les habla la palabra de arrepentimiento. Se para Jonás enfrente del rey, enfrente del pueblo y le dice, arrepentíos porque viene juicio por ustedes. Y estos hombres pudieron haber dicho, me vale o no me interesa o tú quién eres, porque a veces nos enojamos cuando viene la exhortación de parte de Dios para arrepentimiento. No queremos esa exhortación. No, estos hombres fue tanto su creencia del juicio que venía que dijeron, vamos a ayunar todos. Grandes, pequeños, animales, aquí nadie come hasta que recibamos el perdón de Dios. Mis hermanos, es bueno ayunar para buscar el arrepentimiento. Es bueno ayunar cuando tenemos luchas espirituales. Y para aclarar nada más, una lucha espiritual no es pelear con un demonio cuerpo a cuerpo, cara a cara. Eso no significa lucha espiritual. La lucha espiritual es cuando el dardo de fuego del maligno te mete un pensamiento en la cabeza y entonces baja tu corazón y tú tienes el deseo incontenible de llevarlo a cabo. ¿Soy claro? Pero eso va en contra de lo que la voluntad de Dios dice.
Y entonces la lucha espiritual que yo tengo es entre obedecerle y creerle a Dios o hacer mi voluntad porque ya fui tentado por Satanás. ¿Soy claro? Esa es la lucha espiritual. Y si tú eres cristiano, deberías de vivir en lucha espiritual todos los días. Si no sabes qué es lucha espiritual, arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo. Porque es una lucha espiritual. Todos los días el creyente se enfrenta a tentaciones que debe de hacer a un lado por hacer la voluntad de Dios. Bueno, hay luchas, mis hermanos, que son difíciles. Hay luchas que nosotros no, porque decimos, yo quiero, pero la carne es débil. De verdad que lo intento, pero no puedo, ya lo intenté una vez. De verdad esto me ha traído consecuencias. Yo quiero obedecer a Dios, pero sé que está mal, pero no puedo. Una lucha espiritual tremenda. Ahí es bueno ayunar. Amén. Punto 4, consejo 4. El ayuno es apropiado para recibir luz y entendimiento de la palabra de Dios. El profeta Daniel estaba leyendo la Biblia en Jeremías y no entendía la revelación. Y entonces dice en Daniel 9:21, aún él ora y ayuna. Le dice a Dios, Señor, dame luz de este mensaje, de esta palabra, de esta profecía que le diste a Jeremías. Él se pone en ayuno y oración y dice en el versículo 21 de Daniel 9, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mis hermanos, cuando leemos la Biblia y la leemos y no entendemos, no que no entendamos qué dice, ojo, porque hay textos confusos y para eso hay gente que sabe aquí que nos puede explicar. No, más bien cuando la Biblia te está hablando y tú cierras tu corazón para entender. ¿Soy claro? O sea, como que sí lo sé en teoría, pero no lo quiero bajar a la práctica. O no me queda claro el versículo, no sé si está hablando para mí o es para los demás. Hoy quizá alguien dice, ¿cómo no vino Miguelito, Juanito? Porque esta predicación era para él. No, es para ti. Pero si no nos queda claro, es bueno ayunar. Mis hermanos, Daniel tuvo esa luz por medio de la oración y el ayuno. Dice que todavía estaba orando cuando fue revelado esa luz de la Biblia. Pregunta, mis hermanos, a los que dan clases, maestras de escuela de niños, maestros de escuela dominical, misioneros, quien tiene una célula en su casa, quien atiende aquí un ministerio de enseñanza, ¿cuánto ayunas para recibir el mensaje para después pararte a darlo? Sí estamos ayunando, ¿verdad? Y en oración y metidos con el Señor para no decir cosas que nada que ver. Y todos así se empiezan a agachar y mis hermanos, ¿ven lo importante que es? A veces queremos que Dios nos use, Dios utilízame para las naciones, llévame, mándame mucha gente a la misión, yo quiero 200 personas, a todo el pueblo, Señor. Y yo creo que Dios dice, no ayunas para uno, vas a ayunar para 200. Si en lo poco no eres fiel, pues en lo mucho menos. Nosotros pensamos que es al revés. No, cuando yo tenga mucho, voy a dar mucho. Cuando gane muy bien, voy a ofrendar muy bien. Cuando tenga mucho tiempo, voy a servir. Cuando me conozca más la Biblia. No, si no lo haces en lo poco, dice Dios, no lo vas a hacer en lo mucho, porque el problema es en tu corazón, no en el acto. Entonces, mis hermanos, Daniel, el profeta, oraba y ayunaba para que Dios le diera luz. Nosotros yo creo somos más buenillos que Daniel, que no ayunamos y no oramos para leer un texto. Mis hermanos, ojo, no es para recibir revelación. Esto es mal práctica. La revelación ya está dada. Aquí está, en los 66 libros de la Biblia. ¿Está claro? De hecho está mal cuando decimos, Señor, revélame. No, Dios ya reveló a los santos hombres de Dios. Dios no te va a revelar nada. Entonces, ¿para qué ayunamos? Para que Dios me dé luz, para que lo que ya reveló lo pueda yo entender. ¿Soy claro? Último punto. El ayuno es apropiado
para iniciar un ministerio, un proyecto o una tarea o un plan importante. El Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de ser tentado en el desierto, antes de comenzar su ministerio. Dice la palabra de Dios que ayunó, fue tentado, dice, y ahí comenzó a predicar: arrepentíos y convertíos todos, porque el reino de los cielos está cerca. Se preparó en ayuno y oración 40 días y 40 noches para iniciar su ministerio. Cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia de Antioquía para decirles que aparten a Bernabé y a Saulo para un ministerio especial, ¿qué estaba haciendo la iglesia, mi hermano? Cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia y les dice: iglesia, apártenme a Pablo y a Bernabé, les tengo el ministerio. ¿Tú qué crees que estaba haciendo la iglesia? Ministrando y ayunando. Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí cualquiera hubiera dicho: ya dijo el Señor, mándalos, vámonos. Pero mira lo que hacen después. Entonces, versículo 3, habiendo ayunado y orado, o sea, viene el mandamiento y dicen: ¿qué hacemos? Pues vamos a ayunar otra vez y vamos a orar más. ¿Para qué? Para orar por ellos, porque ya se van al ministerio. No nada más vamos a orar así: ay, Señor, bendícelos, que les vaya bien, cuídalos. Vamos a prepararnos para mandarlos a la obra. Mis hermanos, la iglesia primitiva no elegía a sus líderes a la ligera ni por voto popular. Lo hacían buscando la voluntad de Dios. La gravedad hoy en las iglesias, mis hermanos, se basa mucho por los líderes que se tienen. Una iglesia sana tiene líderes sanos, pero es sana porque los líderes son sanos. Si no hay líderes sanos, ¿cómo crees que va a ser la iglesia? El problema es cómo se ponen los líderes. Hoy se pone al más carismático, al mejor orador, al que tiene más presencia, al amigo, al que me cae bien, al que vamos a votar todos por él. ¿Y cuándo oramos? ¿Y cuándo ayunamos como iglesia para decir: vamos a levantar a este siervo? Yo me voy a las misiones, pues órale, vete, ándale, en el camino aprendes. Mis hermanos, eso es incorrecto. Un ministerio, hermano, yo quiero servir en tal ministerio. Ya oró, ya ayunó, ya le preguntó a Dios. Y el error que cometemos, y me incluyo totalmente en esto: no, órale, vente a servir. Ahí en el camino vamos aprendiendo. Pésima práctica, mal práctica. Y por eso nos va como nos va, mis hermanos. Porque no ayunamos, no oramos, no le preguntamos al Señor, nos emocionamos. Somos emocionales. Yo quiero ir. Y a las 2 semanas ya no quieres ir. ¿Por qué? Porque no eras tú quien tenía el Señor. Te faltaba un proceso. O quizá ni siquiera era el ministerio que tenías. Ve la importancia, mis hermanos, de escoger líderes en los diferentes ministerios que tenemos. La iglesia se preocupaba y se ocupaba en escoger sus líderes. ¿Será menos importante hoy escoger líderes para ministerios? ¿Y cuándo ayunamos? ¿Y cuándo oramos? Hermano, ¿no ayuna, no ora? No, pues sí, pero tú ayunas y oras, la iglesia ayuna y ora para el ministerio. Y eso no solamente, mis hermanos, en lo bíblico, en lo bíblico es importantísimo. Y de una vez se los paso al costo, mis hermanos: estén ayunando y orando por los ancianos y los diáconos de esta iglesia. Ayunen y oren por los líderes que Dios va a poner. Eso es primordial. Ahora, no nada más es en el tema ministerial. Cuando vamos a tomar una decisión importante en lo secular, ¿qué vas a estudiar? Los jóvenes que están por salir de la prepa, ¿ya ayunaste y oraste para preguntarle a Dios? ¿Con quién te vas a casar? Joven que me escuchas, o antes, ¿quién va a ser tu novio o tu novia? ¿Ya ayunaste, ya oraste para preguntarle a Dios? ¿O nomás el primero que se vea guapo, con ese está bien para mí? Y luego ya nos casamos,
Pasa 1, 2 años, pastor, ya nos queremos divorciar, ya no aguanto. Señor, ¿por qué permitiste esto? Hasta el niño está enojado. ¿Por qué permites esto, Señor? Y el Señor va a decir, ¿y cuándo me preguntaste? ¿Cuándo ayunaste? ¿Cuándo viniste a mí para decirte? Cuando me voy a cambiar de iglesia o me voy a congregar en otro lugar, cuando estoy buscando un trabajo, cuando estoy en un tratamiento médico, ¿con qué médico voy a ir? ¿Qué medicamento me van a dar? Si me voy a cambiar de lugar de residencia, puede ser de estado o de país. Mis hermanos, ¿de verdad ayunamos y oramos para tomar decisiones? ¿Ya vio por qué luego andamos por la calle de la amargura? Y luego queremos echarle la culpa a Dios. No, Señor, tú tienes la culpa porque tú no me bendices y tú tienes la culpa. Y Dios dice, pues a mí ni me enteraste. Pero tú lo sabes todo, entonces es tu culpa de todas maneras. Mis hermanos, ¿cuándo le preguntamos en ayuno y oración? Las decisiones importantes de tu vida tienen que pasar por ayuno y oración. Mis hermanos, estoy terminando. Te he dado muchos ejemplos. Hay muchos más en la Biblia que tú puedes decir y esto es bueno para ayunar. No es una regla, no es una ley. Es algo que tú debes de decir y decir, es necesario que ayune. Ahora, tengo que hacer énfasis en esto. Mi hermano, el ayuno no es para ninguna de las cosas que te acabo de decir. Es decir, el ayuno no es para que Dios cambie tu tristeza en gozo. Estoy en luto, voy a ayunar para que Dios cambie mi tristeza en gozo. No es para eso el ayuno. El ayuno no es para que en medio del peligro no me pase nada. El ayuno no es para que me arrepienta. No. El arrepentimiento lo trae la palabra y la convicción del Espíritu Santo. Ojo, la palabra es la que trae arrepentimiento y santidad. El ayuno no es para tener revelación. Voy a ayunar para que Dios me revele cosas nuevas. No, el ayuno no es para que no me equivoque en las decisiones que tome. No, quizá ayunas y te vas a seguir equivocando. El ayuno no es para qué. Como si fuera un intercambio con Dios. Y eso tiene que dar claro. Voy a ayunar para esto. David ayunó y su hijo murió. ¿Y entonces para qué ayunó? Porque no estaba ayunando para que se salvara su hijo. Eso es lo que tenemos que entender. El ayuno no es un para qué. El ayuno, mi hermano, es un acompañamiento natural de nuestra profunda y desesperada búsqueda de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. El ayuno es un acompañamiento natural de nuestra profunda y desesperada búsqueda de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. 2 condiciones, y atesóralas en tu corazón, porque si vamos a empezar a practicar el ayuno, tienes que llevártela. 1, el ayuno tiene que ir acompañado de oración. Es una condición, no es pregunta, no es sugerencia. Tú vas a ayunar, tienes que orar. Tú puedes orar sin ayunar, pero no puedes ayunar sin orar. Si tú vas a ofrecer ayuno, Señor, toda mi mañana voy a ayunar. Toda la mañana voy a estar orando, pero tengo que ir a trabajar. Pues te vas al trabajo y ayunas. Cuando el profeta creo que fue Malaquías, fue con el rey Artajerjes, no fue Malaquías, ahorita me acuerdo el nombre. Y el rey le dice, ¿qué tienes? Dice el profeta, mi ciudad está destruida, quiero ir a edificarla. ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Y dice que el profeta se puso a orar, pero no es que se vino al templo y dijo, espérame rey, deja voy y oro, Señor, dame, ¿qué le voy a decir al rey? No, él estaba hablando y estaba orando a Dios. O sea, podemos estar trabajando y en comunión con Dios, Señor, tú eres grande, tú eres bueno, ayúdame, bendíceme. En mi mente sigo orando. Estoy orando toda la mañana. Mientras ayuno, oro. Y trabajo. Y voy a la escuela. Pero estoy en la oración conectado con Dios. No es un proceso aislado. Si hay ayuno, forzosamente tiene que haber oración. Ahora, mi hermano, la oración es para conocer la voluntad de Dios y alinearte a ella. Si tú no sabías para qué era la oración, hoy te lo digo. La oración, mi hermano, no es para pedirle a Dios un montón de cosas y que Dios te las cumpla. La oración es para que tú conozcas en la intimidad la voluntad de Dios y te alinees a la voluntad de Dios. Para eso es la oración. Y si el ayuno tiene que ir forzosamente con oración, entonces podemos decir, mi hermano, que el ayuno es una oración intensa delante de Dios. ¿Está claro? O sea, ya la oración no me alcanza, pues ahora voy a orar
y ayunar. Voy a orar más intensamente. Si oraba 15 minutos, ahora voy a orar 5 horas en ayuno y oración. Es una oración más intensa delante de Dios. El ayuno no puede ir sin oración. Segunda condición: el ayuno tiene que ir acompañado de un corazón puro y debe asociarse con una vida obediente y piadosa. En Zacarías capítulo 7, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Pregunta Dios. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Está hablando de un tema de integridad, de santidad. El pueblo, mi hermano, había ayunado 70 años. No seguidos, 2 meses ayunaba en periodos. Pero por un periodo de 70 años, ayuno. Dice el Señor: ese ayuno para mí de 70 años y nada es lo mismo. No significa nada para mí. Pero yo lo ofrecía, Señor. El problema, dice Dios: ¿me ofreciste hasta ayuno? Sí. Y tu comida y tu bebida, esas eran para ti, esas no me las ofrecías. ¿Qué está diciendo Dios? Lo que Pablo diría años después: si coméis y bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, yo no puedo en la mañana ofrecer ayuno, mi hermano, y en la tarde vivir como un hijo del diablo en mi ritual diario. ¿Soy claro? O sea, ayuno en la mañana y en el trabajo ando soltándome y maldiciendo y albureando y metiendo. Dice Dios: ¿de qué sirve que esto digas lo haces para mí si lo otro no lo haces para mí? Para que esto sea para mí, todo tu día, toda tu vida tendría que ser para mí. De lo contrario no tiene sentido. Habla de un corazón piedoso, habla de un ayuno que va acompañado con un corazón puro, que debe de asociarse con una vida de obediencia. Si yo voy a, y esto es lo mismo, mi hermano, para la oración, es lo mismo para la Santa Cena, es lo mismo para los que se van a bautizar. No es un ritual que yo tengo que hacer para estar bien con Dios. Si yo no estoy bien con Dios aquí, de nada me sirve lo otro. Yo no puedo ir a orar con Dios y decir en mi corazón: pero no me arrepiento, Señor, pero bendíceme, ayúdame, guíame. Listo, ya oré. Y dice el Señor: yo ni te escuché. Así les dice a los que ayunaste 70 años. Nada fue para mí, ayunaste para ti. Comías para ti, bebías para ti. Cuando yo voy al Señor, mi hermano, tengo que ir con un corazón humillado, reconociendo mi pecado y mi maldad. Y decirle: Señor, no puedo, pero aquí estoy, Señor, y con tu ayuda, tú me vas a levantar de esta maldad que tengo cargando. Y aquí está, Señor, mi oración, y aquí está mi ayuno, y aquí está mi ofrenda, Señor, y aquí está mi bautismo, y aquí está mi Santa Cena, Señor, porque mi corazón es tuyo. Y aunque me cuesta trabajo, tú me has de ayudar, Señor, porque en mis fuerzas no puedo. Pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. El Señor Jesús termina la enseñanza diciendo: pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis. ¿Sabes qué está diciendo en pocas palabras Jesús? No es un tema de exterior. Tú lávate como si nada, peínate, báñate, ponte perfume y gózate, porque no se trata de algo externo como lo hacían los hipócritas, sino un tema del corazón. ¿Cómo está tu corazón con Dios? Dice en Jeremías capítulo 58, versículo 9, que cuando nosotros hacemos esto de corazón, con arrepentimiento, dice el versículo 9: entonces invocarás y te oirá Jehová. Ahí te escucha Dios. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares del medio de ti tu yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. O sea, quita el pecado, vuélvete a Dios. Y dice Dios, cuando tú le dices: Padre, dice Dios: ¿qué pasó, hijo? Ay, qué hermoso. Qué diferencia a un corazón duro, no arrepentido. Padre, oras para ti.
ayunas para ti, comes, bebes para ti, ahí síguele tú solo. Ese es Dios. Dice el Señor Jesús, es un tema interno. Y me encanta, mi hermano, porque el Señor Jesús termina con la frase: cuando tú haces esto, recibirás tu recompensa. No lo hacemos por una recompensa de Dios, pero Dios nos dice, cuando vamos con sinceridad, en público Dios te dará tu recompensa. O sea, hay una bendición todavía. Podemos resumir el ayuno verdadero como una parte de la oración intensa, concentrada en la preocupación por buscar a Dios y hacer su voluntad. Creo que está ahí en la diapositiva, si lo puedes poner. El ayuno verdadero es una parte de la oración intensa, concentrada en la preocupación por buscar a Dios y hacer su voluntad. Mis hermanos, que Dios nos ayude a levantarnos, a decir, quiero un nivel más de comunión con Dios. Ya basta de este espiritual raquítica, muriéndose de hambre, sin oración, sin ayuno. Ahí vengo a la iglesia cuando puedo. El espíritu débil, cansado. Mis hermanos, vamos a crecer en Dios. Vamos a crecer espiritualmente. Ya basta de bebés espirituales. 30 años en el evangelio y sigo siendo un bebé espiritual. ¿Sabes cómo se crece? Con esto, subiéndole el nivel a tu comunión con Dios. El día que le subas tu nivel a tu comunión con Dios, mis hermanos, entonces vas a conocer realmente el poder de Dios obrando en tu vida. Y ahí Dios te va a usar. Y ahí Dios se va a glorificar. Pero si estamos dormidos, como le dijeron a Jonás, levántate, dormilón, perecemos. Vamos a otro nivel, mi hermano, levántate. Que sea una práctica, mis hermanos, que como iglesia comencemos a hacer. Que digamos, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a tener comunión intensa porque quiero vivir y hacer la voluntad de mi Dios, no porque me dé algo a cambio, sino para su gloria y para su honra. Ese es mi deleite. Vamos a estar de pie, mis hermanos, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús,